Egunon, egunon guztioi. Esango nuke agintareok, baina azkenean ez dira etorri. Orduan, enpresatako jendea, lagun guztiak, ongi etorriak. Eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Si me permitís un minuto antes de lo importante, que hable las personas de Sedarriac, quería comentaros pues, que hace 2 meses hemos constituido una junta nueva en ADIPE y quería comenzar este desayuno, que es el primero de esta nueva junta, agradeciendo al anterior, especialmente a Chema Vázquez de Gusquiza como presidente, pues que esa labor altruista que han hecho durante años para llevar a ADIPE donde estamos ahora, pues quería comenzar primero reconociendo la labor de las personas que están. Algunas repiten en la Junta, hemos tenido una transición sencilla, pero sí que quería este pequeño reconocimiento. Por otro lado, trasladaros a los socios y las socias de ADIPE, que hemos abierto una pequeña reflexión sobre lo que es ADIPE. Queremos darle una vueltita. Seguiremos elaborando este tipo de desayunos donde tratamos de aportar conocimiento y valor a nuestros asociados y asociadas, pero a partir de ahí, oye, todas las personas que estéis, que queráis colaborar también, que igual no estáis en la Junta Directiva de ADIPE, pero queréis colaborar, es un foro abierto, oye, bien con David, el gerente que tenemos por ahí, o conmigo mismo, o cualquier persona de la Junta, estamos abiertos a que podáis participar de esta reflexión que hemos abierto sobre lo que va a ser el futuro de ADIPE. Bueno, ahora centrándonos en lo importante, pues tenemos con nosotros a gente de Sedarriac. Antes preguntaba yo si podía decir think tank, que es, me dice, bueno, think tank es un poco anglosajón, un poco más bilbaíno, es más foro, ¿no? Es un foro súper interesante. No voy a dar muchos datos de lo que es Sedarriac porque parte de la presentación va a ser esto, que nos cuenten qué es Sedarriac y cómo llegan personas como Javier Ormazábal o Maite Aranzábal a Sedarriac. Yo sí que quería destacar algo de Sedarriac, y es las personas que lo componen. Cuando se junta gente a pensar y tratar de aportar a la sociedad, es importante que la gente que esté en ese foro pues nos pueda aportar, ¿no? Y como ellos no lo van a decir, y ahora hablaré un poquito de sus currículums, pero es gente de éxito. Y más que de éxito, porque el otro día oía también en una presentación, el éxito, esto lo dijo un modisto, Valenciaga, el éxito es efímero, el prestigio permanece. Yo creo que diría que hay gente de prestigio dentro de Sedarriac y por eso es importante sus reflexiones, podamos de alguna manera el resto de la sociedad nos haga reflexionar y ver cómo sociedad civil nos movilizamos alrededor de lo que puede ser el progreso económico de Euskadi, ¿no? Bueno, siendo muy breve, porque si empiezo a leer el currículum de las personas que nos acompañan, se acabaría el desayuno y no nos han dicho nada, pero solo muy brevemente, hoy vamos a tener a Javier Ormazábal, aunque sobre las presentaciones sabemos que es presidente de Velatia, también de Orgalim, una de las mayores asociaciones de empresas tecnológicas de Europa, ha sido presidente del Círculo de Empresarios, presidente de AEFAME. Yo creo que no solo tiene una sólida trayectoria empresarial dentro de Velatia, sino además en otras organizaciones, más de lo que es la sociedad civil, has participado de una manera muy activa. Tenemos con nosotros también a Maite Aranzábal, doctora en medicina, pediatra que te puedes encontrar en guardias, es decir, una persona que está al pie del cañón, ha sido vicepresidenta de Save the Children, también pertenece al Consejo de Administración de empresas del Grupo Familiar como La Rioja Alta, patrona de honor, no, miembro de honor de la Sociedad de Pediatría recientemente, también patrona de África Viva, una persona que ha trabajado sobre el terreno en África. Y tenemos a Guillermo Dorronsoro, también conocido por todos. Ha trabajado en múltiples multinacionales, también en empresas de tecnología nacionales como Ibermática, ha sido vicedecano de la Deusto Business School, ha sido también vicepresidente de ICA 4, le tenemos ahora en el Advisory Board de Zabala, y yo creo que por sus publicaciones conocidas probablemente por todas las personas que estáis aquí. La estructura que vamos a tener es primero que nos presenten un poco qué es Sedarriac, cómo llegan a Sedarriac. Guillermo nos contará un poco qué se ha hecho hasta ahora en Sedarriac. Y posteriormente tenemos un turno de preguntas que será moderado por Mikel Echevarría, vicepresidente de ADIPE, también presidente del Club de Roma,
de la Asociación de Amigos de Unamuno, una persona prolífica que está con nosotros, moderará un poco estas preguntas, pero bueno, es abierto a que las personas que estéis aquí podáis participar y hacer algunas preguntas a los ponentes. Así que yo no os quito más tiempo y os dejo ya con Maite y con Javier. Es que ricasco. Luego vamos a hacer una pequeña presentación, pero antes de eso yo les pedí a Javier y Maite, que fueron los primeros en llegar a Sedarria, yo llegué más tarde, ¿no?, que contarais un poquito, como así, para entrar en calor, ¿no?, cómo fue aquello, cómo se creó Sedarria, cómo os llamaron, por qué dijisteis que sí, sea así, para poner un poco, centrar. Aquí tienes una moneda para empezar. Bueno, a ver, esto ocurre como en mi caso, como en muchas otras iniciativas. Alguien te llama, te dice que es el momento para dar un paso adelante de más amplio espectro que el propio empresarial, en el que ya estamos implicados y lanzamos mensajes y demás, y que pensamos que la sociedad necesita reforzar su presencia, digamos, en términos de sociedad civil y llegar un poquito más lejos en las propuestas y en las potenciales colaboraciones con quien le toca, de facto, hacer las cosas en el país, que desde el punto de vista social pues son los órganos políticos, el gobierno, etcétera, ¿no?, las diputaciones. Y nos pareció una cosa interesante. La verdad es que el pensamiento general era otra iniciativa buenista, en la que al final todos los que estamos aquí somos básicamente empresarios, la mayoría de los que estábamos ahí, el peso era significativo, empresarios o directivos o gente muy del mundo de empresa. Y de las primeras cosas que se planteó es que tenía que ir más allá del puro mundo empresa, que la empresa tenía su contexto dentro de la sociedad, su función, pero que la sociedad era un elemento más amplio, y que la idea era empezar a darle vueltas a cómo, primero, a ver si había hueco para hacer aportaciones de valor, porque si no, no estamos ahí para nada. La gente que está allí, pues el tiempo que tiene que dedicar a las cosas, o generas aportaciones de valor o lo tienes mal, ¿no? Y a mí me pareció una muy buena idea, y cuando además te juntas con el tipo de personas que estaban allí y hay un buen ambiente de espíritu colaborativo y demás, también hay que ponerse un momento en los tiempos, ¿no? Ahora estamos muy acostumbrados a pensar que cada día que se levanta Donald Trump de la cama con las 8 horas de diferencia horaria nos vamos a enterar de algo llamativo, pero es que hace 3 años, 4 años, también estábamos en un momento que pensábamos que era crítico, ¿no? Entonces, básicamente era una magnífica oportunidad. Ya voy solo al por qué dije que sí, y es porque yo sí que siempre creo que todo el mundo tiene inquietud por ver a ver qué se puede hacer para que este país sea lo mejor posible, que vivamos en el mejor país posible. Eso es una idea muy simple. Y sí que la verdad es que yo vi que si éramos capaces de canalizar una fuerza de influencia en ese sentido, en el sentido de que la sociedad civil tenga otra voz autorizada, aportando reflexiones sensatas, serenas y con ánimo de contribuir a la generación de valor y avanzar en el sentido adecuado, pues que estaría muy bien formar parte de esa iniciativa, así que aquí estoy. Bueno, gracias, Javier. Yo un poco más exótico, porque yo es verdad que estaba en Sierra Leona cuando me escribiste. Sí, es verdad. Y yo decía, bueno, recibí un mail y dije, bueno, ya veremos lo que es esto, ya contestaremos, que no es momento, porque claro, el ambiente es absolutamente diferente, ¿no? En un hospital allí. Y al cabo de unos días me llamó por teléfono, por WhatsApp, y me dijo, lo siento, pero tienes que decidir ya. Y yo decía, ¿pero qué eres? ¿Pero quién eres? ¿Pero qué queréis? O sea, estaba totalmente perdida. No, pues un grupo de empresarios en general. Yo decía, pero es que yo soy pediatra y me dedico a la cooperación sobre todo y tal. No, pero mira, tu familia tiene... Tú has vivido en ambiente empresarial. Es verdad que yo he vivido siempre en ambiente empresarial y en mi casa se ha hablado muchísimo, pues, de todos estos problemas del estado de bienestar, cómo se consigue, de que el PIB de Euskadi estaba bajando, que ya no teníamos el punch, el liderazgo que teníamos antes, que no teníamos hijos, que era catastrófico, no íbamos a poder mantener esas pensiones y esa osakidecha, ¿no? Que además todos quieren ser funcionarios, todos los niños, todas las hijas, todos.
nadie quiere crear empresa y entonces tú puedes dar ese punto de vista. Bueno, me convenció. Entonces dije, bueno, yo realmente mucho no tengo que aportar en este grupo, ni soy empresaria de prestigio, ni nada, pero si tú quieres que yo, bueno, pues que aporte el lado más de humanitario, o de ONG, o de inmigración, o de, pues adelante, porque verdaderamente yo también creo que la sociedad tiene que tomar parte, tiene que hacer incidencia pública y tiene que dar su opinión. O sea, no es posible que todo se dirima en las elecciones y que no tengamos luego cabida, ¿no? Entonces, claro, le pedí a Guillermo que me explicara cómo íbamos a hacer esto. Pues estudiando todos los temas relacionados con la empresa, porque la empresa es nuestro eje, no es que seamos un grupo de empresarios, no, hay varios, o sea, como yo, hay varios otros miembros del arte, del periodismo, pero sí que el eje central es la empresa para empujar a Euskadi, ¿no? Para levantarlo y con todo el idealismo del mundo. Pero entonces hay que estudiar todo lo relacionado con la empresa, pues hay que estudiar cómo atraer talento, pero también qué inmigración necesitamos, todo lo relacionado con las personas, la tecnología y la innovación, bueno, la vivienda, porque sin vivienda no hay nada, la tercera edad, que vamos a ser todos mayores, bueno, todos estos temas generales. Entonces, después de esos estudios sacaremos unos retos y los propondremos a la sociedad y a los gobiernos. Y mantendremos la independencia, me dijo, porque claro, es fundamental. Sí, sí. Y ya visteis que mantuvimos la independencia. Si me permites yo veo la empresa como eje central en el sentido de lo que buscamos es, desde la capacidad de acción de la empresa, que la empresa en todo aquello que incide y que afecta a la sociedad tenga una perspectiva también más amplia. Por ejemplo, inmigración, pues todos sabemos que nos hace falta personal de todos los tipos y demás, pero lo que no sabemos quizás, o yo no sabía, o no como sé ahora, gracias a Sedarriak, que más allá de buscar una persona para trabajar en la empresa hay unos elementos que no están dentro del área de preocupación de la empresa en general, pero que son muy importantes para que la integración de los inmigrantes o de las personas que vienen de fuera a incorporarse sea una integración social, que es fundamental para que haya una integración empresarial. Entonces, esa especie de contaminar o permitir que la empresa entienda cómo puede colaborar y cómo puede integrarse mejor en la sociedad, aportar más valor, sin que eso sea el core de su actuación, que es otra, que está muy definida, ¿no? Entonces, para mí creo que nos aporta mucho esa visión de personas que ven la empresa con conocimiento de la empresa y sus particularidades, lo que nos ayudan a expandir un poco nuestro área de preocupación. Quizás no tanto nuestro área de actuación en el día a día, pero sí nuestra área de preocupación. Eso te ayuda a transformarte. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Están grabando al fondo. O sea que... Y ahora, si os parece, igual les pasamos, porque nosotros suponemos, bueno, algunos de vosotros nos seguís muy de cerca, o sea que nos conocéis. ¿Habrá un pasador de transparencias o que no veo? Porque... Sí, bueno. No pasa nada. Si no, con la... Sí, como he visto que había para esto, pero no pasa nada. Había pensado moverme un poquito, pues soy muy nervioso, pero lo hago desde aquí, no pasa nada. O sea que... Yo es que... Sí, además, como doy clases en Deusto, están aquí además mi jefe, el decano de la facultad, y mi próxima jefa, Macarena Cuenca, que va a ser la próxima decana, Álvaro, Macarena. Además, también Deusto nos ha acogido generosamente a Sedarriak, que somos una orden mendicante, no tenemos nada. Pues Deusto nos ha dicho, ya os dejamos, y muchísimas gracias. Bueno, os cuento un poquito, porque... perfecto. Menos mal, sí. Es que como soy profesor en Deusto, me gusta pasearme para ver si están en TikTok o tal. O sea, que si estáis mirando el correo,
Y además no me sé la presentación, pero vais rápido, ¿eh? O sea que no. O sea que van a ser solamente 3 cosas, que es quiénes somos en Sedarriac y cuál es nuestro objetivo, que ya, bueno, Javier y Maite lo han explicado muy bien, pero bueno, por completar un poquito la explicación, qué hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y lo que nos queda por hacer, que bueno, no os puedo contar mucho porque luego os tendría que claro, son primicias informativas de muchísimo valor, entonces, en fin, ya veremos a ver hasta dónde os contamos. Vosotros ahí en las preguntas luego os dejamos que tiréis un poquito, ¿no? Ya sabéis, en Sedarriac somos un grupo de 15 personas, ¿no? Bueno, Pedro Luis, que estaba en el grupo inicial, este año pasado nos dijo que ya quería empezar un proceso de retirada y le dijimos, no way, Pedro Luis, igual ya no estás en el foro, pero creamos para ti un consejo consultivo, ¿no? Para que te quedes, ¿no? La idea es que haya una rotación en los órganos del foro. El foro no puede crecer mucho más porque se trata de que hablemos en las reuniones y conversemos. Entonces, claro, no solemos estar todos, porque con la agenda que tienen estos jóvenes es difícil hacerles coincidir a todos, ¿no? Pero bueno, solemos estar entre 8, 10, 12 personas y en ese número de personas se puede conversar. Podemos entrar en el debate de los temas, podemos escucharnos unos a otros, que es el objetivo de Sedarriac, ¿no? Porque luego lo que escribimos en los informes es lo que conversamos en nuestras reuniones, ¿no? Entonces, claro, no podemos crecer mucho más, pero sí queremos que haya rotación, ¿eh? Y además, pues es importante también lo que hemos dicho en algún informe, ¿no? Ir dando entrada a gente más joven y tal. Y por eso hemos creado un consejo consultivo y la idea es que a medida que algunas personas vayan dando el testigo en el foro, pues pasen a ese consejo consultivo para que podamos seguir exprimiéndolas, ¿eh? La idea es que no exprimirlas al máximo, ¿eh? Entonces, ya lo ha comentado Javier y Maite, somos un foro independiente, ¿no? Aunque algunas dicen somos un lobby empresarial, realmente no defendemos a ningún grupo empresarial, a ninguna empresa, y las personas que están, aunque tienen vinculaciones empresariales en muchos casos, no buscan en ningún momento, o sea, en ningún momento pensamos, ¿y esto cómo puede beneficiar? ¿O qué problemas tenemos en nuestras empresas? No, estamos más pensando en la sociedad. Los que forman parte de Sedarriac lo hacen sin ningún tipo de contraprestación, solo nos genera gastos, es una cosa muy buena esto, ¿eh? Porque, aunque en principio no queremos entrar en una dinámica de crear una estructura, porque eso nos haría al final ser dependiente, ¿no? Cuando tú tienes que cubrir los gastos de una estructura, pues inevitablemente acabas buscando subvenciones, y si entras en esta dinámica luego pierdes independencia, porque el que te da la subvención, pues, en fin, ya sabéis, ¿no? Luego te dice, hombre, no nos vamos a hacer daño, ¿no? Y entonces, pues, por eso la filosofía es no apoyarse en patrocinios, ¿no? Ser muy ligeros en gastos, pero algunos gastos tenemos, ¿no? Hay que mantener la página web, de vez en cuando, una vez al año invitamos a desayunar y hay que pagar el desayuno, ¿no? En fin, o sea que eso sale de nuestro bolsillo. La incorporación al foro, por razones operativas, es por invitación. O sea, alguna gente dice, ¿y yo puedo formar parte de Sedarriac? Bueno, pues el que se va de Sedarriac invita a una persona que considera él, ¿no? Y el resto le acogemos. O sea, que tenéis que ir viendo cuando se vaya jubilando la gente de Sedarriac, ¿no? Y le decís, oye, piensa en mí, ¿eh? Así se renueva el foro. Hemos creado, porque como había mucha gente que nos decía, pues yo estoy de acuerdo con Sedarriac, a mí me gustaría participar y tal, hemos creado un cauce experimentalmente, realmente esto es muy novedoso, esto ha sido este año, ¿no? Y hemos dicho, oye, si tú estás de acuerdo con Sedarriac, si te parece que lo que estamos haciendo tiene sentido, si quieres ver cómo podemos sumar juntos, oye, pues vamos a abrir en la página web de Sedarriac, ¿no? Hay un sitio para decir, oye, el único compromiso que pedimos es, bueno, pues poner una foto y el nombre y decir, oye, yo estoy de acuerdo con Sedarriac, ¿no? Que para nosotros es un apoyo, para nosotros la verdad, porque, bueno, tú crees que estás dando algo de valor, pero claro, pues no siempre sabes, ¿no? Y entonces que haya personas que nos digan, pues yo estoy de acuerdo con lo que hacéis, me parece que tiene sentido, si puedo colaborar de alguna manera, contar conmigo, pues la verdad es que eso nos aporta mucho valor. Por cierto, estamos a muy pocas personas de llegar a 100, yo espero que después de este desayuno, vamos a ver, yo voy a entrar luego a mirar, a ver si os animáis, No os vamos a pasar factura por los desayunos, los miembros de la comunidad son... El objetivo fundacional de Sedarriac es este que han comentado Javier y Maite, ¿no? O sea, nos preocupa que haya una voz de la sociedad civil, que haya personas que, aparte de los debates que tenemos todos los días en el periódico, eso, encontrarnos con Trump
o encontrarnos con Irán e Israel, o encontrarnos con lo que está pasando en Madrid, sea lo que esté pasando en Madrid, ¿no? Pues sería bueno que nos encontráramos con los problemas que realmente tiene la sociedad y nos preocupan como sociedad civil, ¿no? Y que haya un debate sobre ello. A ser posible un debate sosegado, no un debate de enfrentamiento. A veces en el mundo de la política siempre está tal, o en el mundo de la patronal. Si la patronal abre la boca, los sindicatos... En fin, hay una relación que busca muchas veces un debate de posiciones enfrentadas, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser así, ¿eh? Y muchas veces no lo es así, también en política se construyen acuerdos y también en patronal y sindicatos se construyen acuerdos, pero la sociedad civil pensábamos que tenía que tener un valor, ¿no? Y por eso, pues nuestro objetivo fundamental es, con el que nace Sedarria, que es, nos gustaría que en Euskadi recuperásemos esa idea que siempre hemos tenido de que la empresa es importante, que el progreso económico es importante para construir la prosperidad de la sociedad. No cualquier empresa vale. Las empresas tienen que hacer bien su trabajo, tiene que haber un compromiso social de las empresas y tenemos retos muy importantes, entre ellos el del talento, ¿no? Con un foco especial, ¿no? O sea que para esto nacemos. El nombre Sedarria, que ya sabéis que es el nombre de los montones de piedras que se ponen en la montaña para indicar el camino, ¿no? Esa idea de que hay montañeros experimentados que te van dejando hitos de piedras para lo que tú quieras hacer con ellos, no hay obligación de seguir, ¿no? Oye, yo he pasado por aquí y pensaba que por este camino se llega más fácil, ¿no? Pues ese es un poquito el mensaje, tratar de dejar señales de piedras por donde en Sedarria pensamos que encontramos luz a algunos problemas, ¿no? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Pues no mucho, porque al final somos una entidad muy joven, ¿no? Y entonces nacimos en 2020, en la primera reunión, pues tuvimos la duda de si nos poníamos la mascarilla o no para la foto, estábamos todavía en aquel momento mascarilla, ¿eh? Y básicamente hemos querido publicar 2 informes al año, ¿eh? O sea que, perdón, era en 2021, ¿eh? Entonces, pues básicamente ahí estáis el año 22, 23 y 24, ¿no? O más o menos, ¿no? O sea que hemos venido publicando 2 informes al año. El primero fue, ya recordáis, el más polémico, pues no, porque decíamos que, aunque Euskadi estaba bien en muchas cosas, pues en otras cosas el informe decía, pues no estamos tan bien, en algunas cosas estamos perdiendo posiciones. No por culpa de nadie, sino porque la globalización no nos ayuda nada a países como Euskadi, que somos de una dimensión pequeñita, de 2 millones de habitantes, ¿no? Va más a favor de las grandes ciudades, de las megápolis, ¿no? Y tenemos que espabilar, y tenemos herramientas para hacerlo, ¿no? Y bueno, ya recordáis, se montó un poquito de lío, porque, bueno, pues a algunas personas les pareció que no lo hicimos de la forma afortunada. Pero bueno, eso luego se resolvió rápidamente. El segundo informe lo planteamos en la juventud, ¿no? Un reto que tenemos, porque cada vez tenemos menos personas jóvenes, somos una envejecida y tenemos el peligro de marginar, de no atender adecuadamente, una sociedad que no mira a sus jóvenes es una sociedad que va a tener problemas, porque es la fuerza fundamental, ¿no? Y reflexionábamos sobre estos temas en este informe y cómo podíamos darles la vuelta. El tercero, a raíz de una colaboración que hemos, una vez al año, lo comentaremos, colaboramos con el Círculo de Empresarios, con AEFAME y con Artisarra, la Fundación Artisarra, en una iniciativa que trata de aproximar más el mundo de la educación, universidad y centros de formación profesional sobre todo, y el mundo de la empresa, que tienen muchos puntos de conexión, pero que todavía pensamos que deberían tener más colaboración ante los retos que tenemos, el reto del talento, el reto de la innovación tecnológica, ¿no? De eso fue el cuarto tema, la innovación tecnológica, las tecnologías exponenciales. Todavía la inteligencia artificial no había explotado tanto como ahora estamos viendo, pero ya se veía la fuerza que iba a tener, la cuántica, la biotecnología, y cómo posicionar un territorio como Euskadi en un mundo exponencial, ¿no? En el que vamos a ver unos avances tecnológicos. Perdona, que estoy aquí, no sé dónde ponerme porque las columnas... O sea que reflexionábamos sobre estos temas. El quinto, hablamos de la migración, tanto la migración de gente que viene de aquí como la migración de las personas de Euskadi que salen a otras ciudades dentro de España o a otros países, ¿no? Siempre en los informes procuramos poner números, o sea, primero decir, ¿pero qué está pasando? A ver, o sea, manejar información, no solo opiniones, sino datos. Siempre hay unas primeras páginas que decimos, ¿pero cuánta gente está viniendo?
Pero ¿cuánto ha sido la evolución en los últimos años? ¿Pero cuánta gente se está yendo y dónde está yendo, ¿no? Y luego, a partir de ahí, luego también dedicamos un capítulo a tratar de recoger lo que ya se está haciendo, ¿no? Para hacer un diagnóstico. Hay cosas que este país es muy dinámico, ya sabéis, y siempre hay personas haciendo cosas, o bien desde las instituciones, o bien desde la sociedad civil, y procuramos hacer un diagnóstico de lo que ya se está haciendo, y acabamos con una última parte que es ¿y qué más podríamos hacer?, ¿no? El último capítulo que hemos publicado tenía que ver con, bueno, pues, esto que está pasando en Europa ante el diálogo de los bloques que se está montando entre Estados Unidos, China, este lío mundial que tenemos que cada vez está más complicado, ¿no? Y se va complicando más. ¿Y qué hace Europa?, ¿no? Y ahí, pues, de alguna manera, tratamos de decir, bueno, no es qué hace Europa, porque realmente Europa es Euskadi. Si Euskadi no hacemos nada, hay una parte de Europa que no va a hacer nada. Y eso se puede decir de cada región y de cada estado de Europa. Europa no existe. Europa somos la suma de todos. Entonces decimos, ¿qué tiene que hacer Euskadi?, ¿no? O sea, ¿cómo podemos colaborar ante esta coyuntura? Estos son los 6 informes que hemos publicado. Como os digo también, una vez al año convocamos una jornada, que este año hemos convocado la tercera, ha sido hace poco, ha sido ahora a inicios de junio, el 5 de junio, que lo hicimos en la Universidad de Deusto. Y ahí lo que procuramos hacer es reflexionar, con el apoyo también de EY, que nos aporta un informe, nos acompaña como patrocinador aportando un informe que hacen como un patrocinio en especie, y lo que hacemos es reflexionar sobre, en la primera, cuáles eran la situación general de la comunicación entre universidad y empresa, hablando, por ejemplo, de la formación dual, de todos estos temas que están llegando. En el segundo hablábamos de cómo podemos colaborar empresas e instituciones educativas para atraer talento a Euskadi, un reto que tenemos de primera magnitud, qué buenas prácticas hay, quién lo está haciendo bien. Y en esta tercera lo centramos sobre todo en cómo podemos colaborar para impulsar sectores tecnológicamente avanzados, ¿no? Como por ejemplo todo esto cuántica, biotecnología. Tenemos ejemplos muy buenos, pero tenemos que impulsar muchas de estas cosas, ¿no? Todavía, y tenemos que ver cómo trabajar mejor todo este mundo. En estos desayunos, en el primer desayuno que hacemos una vez, hace un par de años, decidimos una vez al año convocar a nuestros amigos y amigas, ¿no? Y invitamos a desayunar. Hace 2 años trajimos a Antón Costas, que nos ofreció una ponencia muy interesante, ¿no? Sobre cómo tenemos que hacer para hacer buenos empleos. Uno de los principales problemas que tenemos ahora en la sociedad es que los jóvenes tienen un empleo, pero es un empleo que no les permite, por ejemplo, emanciparse. O hay mucha gente que tiene empleo, pero es un empleo que no le permite vivir con la suficiente... ¿Cómo hacemos para que en esta locura de la inteligencia artificial, de las llegadas de las nuevas tecnologías, cómo hacemos para que las empresas construyamos buenos empleos, ¿no? Y es una ponencia muy interesante, ¿no? Y este año, como estábamos presentando el informe de Letta y Draghi, trajimos a Eneko Landaburu, que ya sabéis que fue director general de la Comisión Europea durante muchos años, ¿no? Y la verdad es que nos avanzó claves fundamentales de lo que después hemos visto en estos últimos meses, ¿no? Pues este impulso, por ejemplo, de la energía nuclear, de la industria de defensa, en fin, nos vino a contar cosas que luego hemos visto estos meses que realmente han marcado la agenda de la Comisión Europea. Fue un desayuno muy interesante en el que varios de vosotros nos acompañasteis, ¿eh? Escribimos artículos en los periódicos de vez en cuando, convocamos alguna rueda de prensa. Procuramos tener no solamente a través de los informes o los eventos, sino también una cierta presencia, ¿eh? O sea, que eso es en resumen lo que hemos venido haciendo. Nos interesa también no solamente decir lo que hay que hacer, sino en la medida de lo posible contribuir a que se haga, ¿no? O sea, tenemos un lema que es pensar y hacer pensar, hacer y colaborar con los que hacen. Porque solo con pensar y hacer pensar, que no está mal, nos parece que nos quedamos cortos. Hay que hacer también, ¿eh? No vale decir a todo el mundo, pues habría que hacer esto, habría que hacer lo otro. Luego hay que hacerlo, ¿no? Esta faceta la hacemos de una manera siempre discreta, no buscamos el protagonismo, o sea, que los miembros de SEDARRIAC, de los retos que aparecen en cada informe, luego creamos alguna comisión, buscamos, porque no buscamos, y tampoco tenemos los recursos para ello, o sea, no somos una organización que tiene los medios limitados, como os he explicado, ¿no? Y para hacer cosas necesitas medios. Pero sí procuramos utilizar la influencia, sí procuramos utilizar tal, y
Y bueno, la verdad es que desde que se creó Sedarriac hemos colaborado en varias iniciativas en las que luego participan miembros de Sedarriac, pero que no son iniciativas, ni queremos que nadie reconozca como iniciativas de Sedarriac, porque lo importante es que se hagan, no que las haya hecho Sedarriac. ¿Qué nos queda por recorrer? Pues seguir trabajando en esta misma línea. O sea, en principio queremos seguir publicando 2 informes al año, queremos seguir fortaleciendo la comunidad, queremos también tener alianzas con otras entidades de la sociedad civil. Agradecemos muchísimo, Lander, a EDIPE, a toda vuestra junta directiva y a todos vuestros miembros por invitarnos hoy aquí. La verdad es que es siempre agradable que te inviten para explicar lo que eres y quién eres, y os agradecemos muchísimo vuestra hospitalidad y que os hayáis acercado para conversar con nosotros. Nuestro próximo informe, esto no podéis decir a nadie, ¿eh? Aquí los periodistas ahora es off the record, es off the record, ¿eh? Bueno, como hemos planteado un conjunto de retos, ahora vamos a hacer un informe y vamos a procurar decir cómo vemos que estamos en esos retos, y hemos puesto semáforos, donde vamos a decir si vemos que está más semáforos rojos, semáforos... No miréis, que estabais ya algunos ahí, no, esto lo vamos a publicar, pues no sabemos si este mes de julio que viene o en septiembre, No hemos querido que coincida con otros anuncios institucionales y tal, ¿no? En fin, lo que vamos a procurar hacer es decir que todavía hay mucho trabajo por hacer, que tenemos retos por delante muy significativos como sociedad y que en algunos igual vamos un poquito tarde, ¿no? Como, no sé, se me ocurre, el tren de alta velocidad, ¿tú qué piensas, no, Gonzalo? ¿Qué tal, no? O sea que, si os parece, ahora ya, esta era la presentación, por si alguno, aunque, bueno, a muchos ya os digo que os he visto por nuestras reuniones antes, pero si alguno no conocía lo que era Sedarriac con lo que estamos haciendo, pues un resumen breve. Y ahora, si os parece, volvemos a conversar para... Muchas gracias. No. Ahora tú nos llevas, ¿no? Ahora tú nos... Bueno, es que ricasco, un placer estar rodeado de amigos. Y bueno, pues vamos a seguir abundando en esto del pensar, hacer pensar, para poder luego hacer y colaborar con el que hace. Yo os haré 1 o 2 preguntas, una breve reflexión, y luego quiero dar paso aquí también a las personas, que hay aquí personas que seguro que pueden aportar nuevas luces y nuevas vías o nuevos intereses. Y nos vendrá bien el conocer lo que nos puedan preguntar o aportar, ¿no? Sí parece que es, sobre todo en sociedades democráticas, interesante que la sociedad civil pues aporte cosas, ¿no? Parece que tiene que ser bien visto y que hay que propiciarlo, ¿no? Una crítica constructiva, algo que venga bien luego para corregir vías o lo que sea, ¿no? Pero, sin embargo, a lo largo de la historia, pues ha parecido en muchos casos que la sociedad civil es un tanto subversiva. Nosotros, es más, aquí te has referido a Antón Costas, por ejemplo, que suele hablar mucho del contrato social, vosotros también lo hacéis, hay cantidad de especialistas en el tema. El contrato social viene de Rousseau, de la obra de Rousseau, de finales del siglo XVIII, en el que pues, expuso su obra del contrato social y directamente fue a la hoguera. Y Rousseau tuvo que salir pitando, porque si no iba a la hoguera él también. Entonces parece que sentó mal a las autoridades políticas y religiosas de entonces, ¿no? La crítica que se hacía en aquel momento, la aportación que se hacía de un gran intelectual. Ha ocurrido esto muchas veces a lo largo de la historia. Por ejemplo, el Club de Roma, que algo sé de ello, el primer informe que se sacó, que fue en el año 72, que fue un encargo al MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, a un equipo científico, además comandado por una mujer, por Donella Meadows, que fue Los límites del crecimiento. Fue un gran bestseller a nivel mundial, se vendieron cantidad de ejemplares, pero sin embargo, por los círculos científicos y, digamos, el poder establecido de entonces, se tachó aquello de un poco de apologetas del catastrofismo, ¿no?
como que se decía que el mundo colapsaba, que no tenía remedio, en fin, estos están locos, en fin, cuando resulta que era un estudio a 100 años vista con el planteamiento de distintos escenarios, ¿no? Entonces, bueno, pues esa aportación pues también fue un poco a la hoguera por los poderes establecidos. Sedarria, que lo habéis mencionado antes un poco ligeramente, lógicamente, porque sé que lo pasasteis un poco mal también, en el primer informe que sacasteis en el 2022, pues parece que aquí una cierta piel fina de los poderes establecidos pues no lo tomaron del todo bien. Cuando resulta que no se exponían culpables por ningún sitio, sino se exponían una serie de problemas, lógicamente con tal de aportar a la sociedad y a los poderes establecidos pues ideas de otras personas que quizás no están en el día a día de la política, pero bueno, que pueden exponer cuestiones, ¿no? Pues parece que a veces no se toman bien esas cosas. Sí es verdad, también ha ocurrido, nos ocurrió también en el Club de Roma y también a vosotros, que ya los siguientes informes no han ido directamente a la hoguera, digamos que se han recibido de otra manera. Pero parece que a veces que las aportaciones de la sociedad civil no se toman muy bien. Es decir, parece que incluso en sociedades democráticas la crítica parece que tiene que pasar por ciertos tamices, ¿no? Yo creo que para que sea para que la sociedad sea madura realmente, pues tiene que asumir también que hay distintas opiniones y que todo el mundo tiene derecho a aportar, ¿no? Yo soy consciente de cuando el tema vuestro que sacasteis, que hubo gente en vuestro propio colectivo que lo pasó mal, incluso hubo gente que salió de Sedarria y demás, en fin. Sé que eso luego se recondujo, se ve de otra manera, y supongo que ahora también en las aportaciones que hacéis, entiendo que igual se toman por la sociedad en general o por los poderes establecidos, que suelen ser los más reacios a que les expongan cuestiones que igual ellos no controlan, pues igual lo llevan a algo mejor, ¿no? ¿Eso cómo lo veis ahora? Tú mira para allí. Bien, Yo he hablado mucho. Bueno, a mí es que esa me parece la razón por la que debemos existir, ¿no? Si estuvieran encantados todos con nuestros informes, la sociedad, el gobierno, todos, no tendría ninguna razón de ser nuestra existencia. Así que esa es la razón de ser. Yo creo que también como no, Sedarriac también tenemos que aprender y madurar. Preestablecer que una iniciativa llena de buena voluntad, que básicamente el resumen era somos una sociedad privilegiada, Euskadi es un sitio privilegiado. Y a esto hemos llegado haciendo cosas muy bien. Pero el nivel de competencia, el nivel de exigencia es enorme y para seguir estando, digamos, al nivel que hemos estado, que hemos llegado, necesitamos ser ambiciosos y ponernos objetivos ambiciosos. Ese era el sentido. Lo que pasa es que al final también tenemos que entender cómo son el timing de las cosas. Si tú lanzas un mensaje en el que identificas retos de futuro y planteas la importancia que tienen y la necesidad de hacerles frente porque hay recorrido, pues alguien lo puede notar como una crítica, lo puede notar como un señalar, y depende del timing, no es solo quien emite el mensaje, sino quien lo recibe, cuál es su entorno y su contexto. Lo que de verdad hemos entendido, y creo que han entendido las partes más afectadas, es que antes de reaccionar intempestivamente a un mensaje, casi sería mejor hacer la conexión, que quizás tampoco hubo oportunidad por el timing en el que sucedieron las cosas, para decir, oye, ¿cómo debo de entender esto que me estáis enviando? Y ahí hay dos formas de actuar. Una es, me gustaría que antes de emitirlo me dejes pasar el filtro, y eso nosotros hemos dicho que no, radicalmente. Y otra cosa es, no tenemos ningún inconveniente en explicaros qué es lo que vamos a decir y por qué, cuando ya está el documento cocinado, para que entendáis bien que nuestro objetivo no es derrumbar instituciones, estructuras, sino reconocer de facto lo bien que estamos, que queremos seguir siendo un gran país y tenemos muchos retos, como decía Guillermo, ¿no? Somos un país pequeño, en un contexto donde el tamaño es relevante, donde tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones, pero a pesar de ello ser ambiciosos, y por eso nos ponemos retos importantes, ¿no? Yo creo que eso ahora está mucho mejor entendido. Para mí había un peligro en la parte de que hay una reacción, digamos, un poco agresiva en el sentido de entenderlo mal,
Y es que hay otros que dicen, así hay que hacer, darles caña, y tampoco es nuestro objetivo. No. Nuestro objetivo no es ni ponernos en el lado derribar, ni ponernos en el lado halagar. Es el lado de decir, vamos desde una reflexión lo más bien armada posible, para lo cual Guillermo decía, emitimos, pero yo cuando veía algunos de los documentos recuerdo, sí, pero aquí hemos colaborado con un experto de la pera que ha dedicado su tiempo y su enorme conocimiento a ayudarnos en el tema migración, en el tema juventud, en el tema educación. Entonces, acudimos a gente que muestra una magnífica proactividad, nos enseña mucho, la verdad es que es muy ilustrativo, que también creo que hay que agradecer eso. Y lo otro, pensar siempre, SEDARREAC, su objetivo es resaltar que si queremos ser ambiciosos es porque estamos en una buena posición para serlo. En sí mismo aspirar a ser el mejor sitio del mundo donde vivir y desarrollar tu actividad y demás, es una ambición que solo se lo pueden permitir algunos. Muchos no pueden ponerse a ese nivel en sus países y tienen que resolver otros problemas. Y luego también yo creo que es importante, somos autocríticos, ¿no? Es decir, que si las cosas salieron mal no fue por culpa solo del gobierno o no fue... O sea, echar la culpa a los medios de comunicación, o al gobierno, o al sindicato, al patronal, a no sé qué, es cómodo para SEDARREAC, ¿no? Decir, nosotros lo hacemos todo bien y el resto no nos entiende. Bueno, tendremos que explicarnos mejor, tenemos que hacer mejor las cosas. Nuestro objetivo fundamental, que es llegar al conjunto de la sociedad, está muy incumplido. Cada vez que nos reunimos, sobre todo Maite, nos pone, nos recuerda la agenda. Dice, oye, pero de esto se está enterando la gente en su casa, o vosotros, que predicaros a vosotros es a los que van a misa, ¿no? Es decir, o sea, llegamos a los que vais a misa, ¿no? Bien, bueno, está bien. Pero a la gente en su casa, SEDARREAC le dice algo. O sea, estamos consiguiendo llegar realmente al conjunto de la sociedad, que es lo que queremos. Estamos realmente lanzando iniciativas transformadoras. Y tenemos mucho recorrido de mejora. O sea, que somos una organización muy joven y aprendemos en cada paso, ¿no? O sea, que no echamos la culpa al resto de decir que mal nos entendieron, ¿no? Bueno, también nos explicamos nosotros mal. Precisamente muy jóvenes no somos. Necesitamos más gente joven en SEDARREAC. Como organización. Como organización, Como no, grupo. que ya he entendido, pero aprovecho para Bien. animar a los jóvenes a que se apunten también, porque es otra visión, claro. Sí. Otra cosa, en los informes, bueno, lógicamente las temáticas hay muchísimas en la sociedad, ¿no? Y de ahí, lógicamente, captáis los temas de interés, ¿no? Luego los hacéis internamente, se subcontratan externamente, medís en cierta forma, por ejemplo, el otro día estábamos en una jornada que además coincidimos del impacto social de la universidad pública en la sociedad vasca, el estudio que se había hecho, además en una buena colaboración de la Universidad Pública Vasca con la Universidad de Deusto, colaboración público-privada dentro de las universidades, una buena colaboración. Y una medida de impacto, ¿no? Y además incluso monetarizado, ¿no? Un impacto económico quizá aquí sea más complejo, ¿no? Pero igual está ligado un poco también con lo que antes has adelantado y nos lo has quitado enseguida. Claro, el último informe que se ha puesto en unos semáforos, tal, en fin, igual va por ahí, no lo sé, igual me estoy adelantando. Y lo que podáis contar. Pero medís de alguna manera el impacto que pueda tener vuestras aportaciones, vuestros informes en la sociedad, en el mundo político, etcétera. No sé, ¿se hace o se va a hacer o...? Bueno, son varias preguntas. Sí, Si me dejáis, son introduzco varias. y tal. O sea, ¿cómo elegimos los temas? Sí. Conversando. Es decir, que Sí. para eso está el foro. O sea, que abrimos, oye, ¿de qué hablamos en el siguiente informe? Y comentamos. Se hacen propuestas, se debaten y elegimos. Sí. A veces por consenso y a veces por votación. A veces hay que votar, ¿no? Porque, bueno, pues hay siempre temas interesantes, ¿no? Y una vez que tenemos el tema, conversamos sobre ese tema. Abrimos una conversación, primero dentro del foro, y luego también, gracias a las personas que conocen, las diferentes personas del foro, procuramos llegar, como ha dicho Javier, y te agradezco porque se me había olvidado, a personas realmente expertas, porque no somos expertos en todo. Claro. Y entonces procuramos pedir ayuda y, por ejemplo, en el informe de migraciones convocamos una mesa redonda a la que invitamos personas de las principales organizaciones que trabajan día a día con personas migrantes
para que nos explicaran cómo lo veían ellos, ¿no? Porque oye, les adelantamos el informe y les dijimos tal, y dijeron, pues nos criticaron bastante, tuvimos que cambiar bastantes cosas, ¿no? Y luego ya, la última pregunta, si medimos el impacto y tal, todavía no, todavía estamos, yo creo que eso ya es un nivel avanzado que requiere una institución y todavía para realmente tener un impacto yo creo que necesitamos más tiempo, ¿no? Y más. Bueno, pero impactáis. Bueno, hacer ruido no es Lo intentáis. Sí, quizás medir el impacto es complicado porque a nosotros, a mí por lo menos me gusta que si sacamos unos enunciados sobre temas relevantes, el que 3, 4, 6 meses después haya una iniciativa en algún foro donde toca, en ese sentido no quiere decir que nos hayan escuchado a nosotros, probablemente quiere decir que llevan mucho tiempo trabajando en ello, porque nosotros solo hemos reflejado una situación que hemos identificado. Entonces, asumir nosotros como un éxito mira, hemos sacado el informe de Educación Juventud y 6 meses después ha habido una iniciativa universitaria del gobierno y demás, y achacarlo a nosotros, pues tampoco nos suma mucho. Entonces, personalmente creo que ya recibimos un cierto feedback sobre el acierto, ¿no?, en los temas, sobre la calidad de los trabajos, pero arrogarnos nosotros impactos cuando estamos hablando de temas que son conocidos, son reconocidos, que son valorados, pues sería un poquito, no sé, darnos demasiada importancia, ¿no? Pero sí nos gusta ver que hay una cierta correlación entre la capacidad de anticipar temas. Es más fácil anticiparlos que hacer un plan de actuación. Pero si vamos que viendo hay cierta correlación, y a veces, pues probablemente por coincidencias o simplemente porque somos gente sensata, con gente que sabe de esto, pues luego resulta que hay iniciativas en ese camino. Bueno, cuanto mejor lo hagamos, cuanto más nos llamen, cuanto más el Endacari solicite, comente y diga, oye, quiero cosas concretas que nos puedan ser acciones a desarrollar, eso para nosotros es un impacto de que Sedarriac va por el buen camino. Pero medir si tenemos un nivel de éxito me parece difícil, y ahora me parece que sería un poquito, no contribuiría mucho a la mejora de nuestro trabajo, que es básicamente llamar la atención sobre determinadas cuestiones y probablemente intentar llegar a la sociedad para que la sociedad perciba que hay retos que tiene que apoyar la sociedad, que no vale con que los enuncien algunos, ¿no? Y yo creo que también para que hay un sector de la sociedad con el que el mundo dirigente, bueno, un poco lo que me decía Guillermo, que siempre digo, pero el mundo dirigente no está en contacto con una parte de la sociedad, y esa parte de la sociedad también, o sea, nuestra incidencia es pública, pero también sobre la sociedad, o sea, esa parte de la sociedad tendría que enterarse, gracias en parte a nuestros informes, de muchas cosas, de la vivienda, de la inmigración, de tal, porque cada uno tiene su visión y hacen falta visiones objetivas. No sé si me estoy explicando. O sea, hay una gran parte de la sociedad que no es la de los dirigentes de la sociedad, que tiene otras ideas y nosotros también pretendemos ser objetivos para ella. O sea, para que ellos lo reciban y digan, mira, pues igual no es tan fácil poner viviendas para todos, o igual tenemos que, no sé, o nos Aquidecha tal y tal, y no acudir todo el tiempo, o igual, yo qué sé. Sí. O sea, tenemos incidencia también en la sociedad. Bueno, por mi parte, la última pregunta voy a hacer y voy a dar paso, o sea que así vais preparando las preguntas y levantáis la mano y demás, ¿qué diferencia tenéis respecto a otros foros, por ejemplo, el Círculo de Empresarios? Porque, bueno, en el Sedarriac, digamos, el denominador común es el mundo de la empresa, hay de todo un poco, ¿no?, pero sobre todo hay empresarios también. Respecto al Círculo de Empresarios o a las patronales, a Confebask, CEBEC, etcétera, ¿qué diferencias tenéis? A ver, en mi opinión, el Círculo de Empresarios y otras asociaciones empresariales y demás tienen como foco un microcosmos más limitado. Por supuesto, igual que las empresas tienen un contexto de grupos de interés fuera de su propio accionariado, directivos, personal y demás, pero tienen, digamos, un nivel de ocupación en los temas fuera de la empresa que es relativamente más pequeño. Importa el impacto de imagen, el reconocimiento, el
solicitar que el ecosistema favorezca el desarrollo de buenas empresas, entra en esa dinámica. Eso entra también en el perímetro de Sedarriac, pero queremos, básicamente reconocemos que ciertos sistemas en la están atendidos por sus propios foros especializados y que lo hacen francamente bien, y nosotros intentamos llevarlo a otro nivel de contribución, saliéndonos del microcosmos empresa, entendiendo el impacto de la empresa en la sociedad y en la vida, intentando hacer hincapié en eso, cómo la empresa es un agente relevante de la sociedad civil, pero no el único. Entonces, esa parte de enriquecerlo es importante. Y luego, lo que decía Maite, también nuestra vocación es conseguir incorporar una visión de la gente más joven, que creemos que es la que tiene que desarrollar esa sociedad en la que queremos que vivan, yo por lo menos mis hijas y el entorno. Entonces, eso también creo que es un punto diferencial. Nosotros sentimos la necesidad de incorporar la voz, las sensaciones y la cultura de los jóvenes, y ya te anticipo que eso tampoco es especialmente fácil, no es una cuestión solo de voluntad, pero ahí estamos nosotros intentando, como Sedarriac, quitarnos no el mundo de la empresa de encima, que es muy relevante, que es un agente que es potente en todo lo que es, pero incorporar otros elementos que hagan que la reflexión sea más rica, más diversa, ¿no? Entonces, respetando mucho e intentando no meternos en los focos de atención. No hablamos de la problemática sindical, no hablamos directamente del absentismo en sentido empresarial, si la sociedad tiene lo que sea. Entonces, intentamos respetar mucho los terrenos de juego de cada uno de los foros, que están muy bien atendidos. Pensamos que hace falta un foro un poco más amplio en el que quizás interconectar cosas. Y siendo, desde luego, nuestro eje la empresa y la industria, también creemos que la empresa tiene unos deberes sociales. O sea, si fuéramos un grupo únicamente empresarial, pues defenderíamos únicamente al empresario, y no es nuestro caso. También creemos que hay que pagar buenos salarios, que no puede haber discriminación, que las condiciones laborales, tal, porque es la única forma de que verdaderamente funcionen las empresas. Y en eso somos más duros que una asociación empresarial pura. Sí. Bueno, en concreto, por ponerme en el foro al otro lado, hay un punto de conexión. Las asociaciones empresariales, el Círculo, por ejemplo, lo ha dicho, digo por una en la que participo, también cuando pedimos que se dé un ecosistema es para poder permitir el tener empresas que ofrezcan mejores puestos de trabajo, mejores salarios, mejores condiciones. Y en esa parte de esa integración, cómo conseguir que la empresa sea más eficaz o más eficiente en desarrollarse de esa manera, sí. Pues viene Sedarriac, que también pone deberes a las empresas, diciendo, oye, las empresas tenéis grupos de interés que no son solo el accionista, el inversor y no sé qué, que hay otros, que es importante para que haya un ecosistema en el que luego la empresa fructifique, ¿no? Pero en ese sentido más amplio, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Las empresas también hay que decirles, oye, atender vuestras obligaciones. Bueno, pues damos paso si hay alguna pregunta. Igual no hay ninguna, Rompemos el hielo. Luego ya seguro que se anima más. Venga. Al margen de agradeceros de nuevo vuestra presencia, a mí me ha interesado mucho algo que trasladabais, es de llegar a toda la sociedad como uno de los retos, ¿no? Decías, esto predicamos en misa y la gente que estamos igual en un foro como este, pues es sencillo, ¿no? Que nos lleguen los mensajes de Sedarriac, pero llegar a la sociedad es un reto, al conjunto que permee, y para grandes consensos es necesario que estos mensajes permeen en toda la sociedad. Mi pregunta es, y creo que posiblemente tenga difícil respuesta, estamos en un momento donde los mensajes simples y cortos llegan muy rápido. Competir con estos mensajes simples y cortos, con reflexiones sensatas y elaboradas, es muy complejo. Es decir, un informe como el de Sedarriac, que llegue la gente y que se lo lea, pues ya es un reto. Es decir, ¿cómo podemos competir con esos mensajes cortos en este momento en el que la sociedad del tuit, de los 140 caracteres, se agarra rápido a esto, cuando todos somos conscientes de que es necesaria esa reflexión sensata para que se pueda dar una transformación positiva o sigamos avanzando? No solo hablamos de una transformación grande, sino de que sigamos avanzando en el progreso económico
que estas necesidades lleguen a ser conocidas por el conjunto de la sociedad? ¿Qué herramientas podríamos buscar para llegar a la sociedad? Una pregunta abierta. Sí, no es nada fácil. Mira, o sea, nos pillas trabajando en ello, ¿no? O sea, hay dos personas dentro de Sedarriac. Una es Belén, que es la directora de comunicación de IKEA a nivel mundial, que trabaja en Oslo. O sea, que casi siempre hablamos con ella, Belén Frau, que es una de las personas que tenemos dentro de Sedarriac, y de comunicación, pues sabe algo, y entonces le hemos pedido ayuda, y también se ha incorporado ahora en enero Pilar Calchada, que es una persona que viene también de los medios, y les hemos pedido que en un conjunto de reuniones nos ayuden a pensar en esta pregunta que acabas de hacer, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ser más eficaces o ser simplemente algo eficaces en un contexto en el que hay que acertar en cómo comunicas? O sea, no basta con intentarlo, con querer hacerlo, sino que tienes que acertar, ¿no? Y estamos en una reflexión, en un debate, en un análisis, ¿no? Y todavía no está acabado. O sea, nos preocupa mucho la pregunta que nos acabas de hacer, y lamentablemente pues todavía no tenemos una respuesta que digamos, hemos dado con la clave, ¿no? Si no, yo creo que la venderíamos, porque hay muchas organizaciones que están con esta misma pregunta, yo creo, pero bueno. Pero indudablemente tendremos que lanzar mensajes cortos y muy condensados de cada informe. Sí, los informes no se los leen nadie, ¿no? En mi experiencia con niños y niñas y demás, lo que cuesta es romper la barrera. Son los mensajes cortos y demás. ¿Cómo conseguimos que sientan curiosidad por mirar más en profundidad los temas? Entonces eso, la gente joven que yo conozco y demás, cuesta mucho. Cuando rompes la barrera, entran a un nivel tremendo de detalle y son capaces de entrar en esas dinámicas, ¿no? Ese tipo de motivación, no solo para los jóvenes, también para la gente. Todo el mundo se acostumbra a leer titulares justo. De hecho, si ves un periódico hoy hace unos años, ahora lo importante es el titular y luego lo que se resalta en los textos, y con eso vas pasando periódicos. Es un enorme reto, pero yo creo que de eso se trata, de si somos capaces de hacer que sean capaces de pasar a la siguiente fase. Y ahí, pues bueno, los expertos nos irán diciendo lo difícil que es, pero fácil, ya te digo yo que no. Competimos con mucho. No sé. Por favor. Pues muchas gracias también. Me uno al agradecimiento que expresaba Lander. Mi pregunta, leo para no enrollarme. El modelo cooperativo, desde su esencia y razón de ser, es compatible con el propósito que promovéis y que trabajáis. La representatividad del modelo cooperativo es relevante en Euskadi en porcentaje de peso de valor añadido bruto sobre el total. ¿Cuál es el encaje del impulso de este modelo con los retos del futuro que habéis estudiado? Bueno, una de las personas que ha comentado Miquel, que nos dejó en el primer momento de lío que tuvimos, fue Elena Zárraga, que es la directora de LKS, porque cuando se configuró Sedarriac se quería que hubiera al menos alguna persona que procediera del mundo cooperativo, porque totalmente de acuerdo que es un modelo de muchísimo valor, ¿no? en este sentido, ¿no? La verdad es que Elena nos dejó y ahora mismo pues yo creo que no tenemos... Bueno, mi marido ha estado en el mundo de las cooperativas toda la vida, si vale de algo. Sí. Pachi Ormazábal es una buena referencia cooperativa. Sí. Algo se te habrá pegado, Maite. Algo se te habrá pegado. Algo. Sí. Es un sin duda, y desde luego les invitamos a todos nuestros actos y tenemos una relación muy buena con ellos. Y sí, también tenemos un ex directivo de Josu. Josu. es verdad, Josu fue director de internacionalización de Mondragón. Así que sin estar directamente como marca, sí tenemos personas más o menos cercanas y además es muy interesante no solo el modelo, sino tener presente
ese tipo de vivencia de lo que es el mundo empresarial y social. Y dentro de la alianza hasta que estamos hablando también con Arizmendiarrieta, la Fundación Arizmendiarrieta, Juan Masinde, que conoceréis. Estamos pensando en hacer algo conjuntamente en 2026. O sea, tenemos una conversación para colaborar Sedarriac y la Fundación Arizmendiarrieta en esta misma temática. O sea que sí. Sí. Estamos precisamente desde ADIPE colaborando también con la Fundación Arizmendiarrieta en la entrega de premios. Premios empresariales, hemos hecho en Vizcaya, en Guipúzcoa, y además lo curioso también del asunto ese es que se da premios a empresas que, digamos, asumen el espíritu cooperativo, sí, pero que no son cooperativas, porque si no, al final te premias a tu propio grupo, ¿no? Entonces se trata de premiar el espíritu de gente que lo asume externamente, ¿no? Y creo que eso es muy importante en la empresa, tener esa vertiente de los valores cooperativos. Ahí estamos. Danori, soy José Julián Isturiz. Quería saber, últimamente se viene diciendo que en Euskadi tenemos un incremento exponencial del absentismo laboral. Si eso habéis estudiado si realmente es así, y si es así, ¿qué hemos hecho mal en estas décadas para aumentar de esa manera el absentismo laboral? Lo hemos hablado en nuestras reuniones como uno de los posibles temas a abordar, pero por el momento no lo hemos estudiado. O sea que no, yo por lo menos no te puedo contestar. Además es un tema que está muy en el debate de otros foros. A mí, por haber un punto que me llama mucho la atención en ese plan y al que podría dar lugar a que hagamos una reflexión, digamos, de otro espectro, es que el incremento del absentismo, por desgracia, no está habiendo un incremento enorme, es muy alto. Ya a partir de ahí es difícil. Que el mayor incremento que se ha dado no se ha dado entre personas mayores, que está muy sujeto a la longevidad laboral, bajas más largas, ¿no? Lo que se ha dado es en jóvenes. Los jóvenes van teniendo un incremento enorme en su nivel de bajas, y yo creo que eso puede abrir un hueco para que lo pensemos desde la perspectiva sociedad, juventud, etcétera. Pero es un tema que está... Meternos en ese debate ahora, cuando están los agentes normales discutiendo acerca de ello, me parecería que sería un poco meternos en otro asunto, y otra cosa es, desde alguna perspectiva, dar una pincelada de elementos que pueden estar detrás de ese fenómeno, sin entrar tanto en la discusión colectiva, en la discusión laboral. Sí, es que tienes razón, es más filosófico. A veces tienen otro concepto, la juventud, ¿no? Del trabajo, no es vamos, mi padre desde luego lo que siempre decía, lo que tienen que ser tus hijos es sanos y trabajadores. O sea, lo de felices no eran sanos, y yo decía siempre, hombre, por Dios, dales una oportunidad. Pero entonces es verdad que ese concepto ha cambiado, y ahora por eso se tienen menos hijos, por eso se piden muchas más vacaciones, por eso seguramente hay más absentismo, que tampoco nos atrevemos socialmente a combatir. Bueno, yo creo que es una reflexión filosófica y ética que tendremos que plantearnos toda la sociedad. Sí, claramente. No veo más preguntas. Bueno, pues os voy a proponer un juego ambicioso. Ya sé que hacéis informes, y si se hacen informes es porque pues, es necesario hacer informes, y es más extenso que hacer un mero artículo, ¿no? Que queda más resumido. Pero os voy a proponer de que cada uno de los informes, habéis hecho 6, os voy citando entre vosotros, nos deis un flash de cada uno de los informes. ¿Cuál sería con qué nos tenemos que quedar con cada informe? Sin leernos el informe entero. Entonces se trata eso, de que cuando el jefe dice, oye, ponme en una hoja ahí eso, tal, no me des ahí un informe extenso, no, en una hojita ahí, simplemente. Entonces os lo voy diciendo. No, tú pregunta a cada uno, porque muchas veces yo suelto y que la coja el que quiera. Venga. ¿De acuerdo? Todo es el mismo. El primero, el diagnóstico económico social. El primer informe.
A ver, ¿cuál sería el flash que nos tenemos que quedar con él? Que hay que espabilar. Que hay que espabilar. Así, simplemente. Sí, que vienen momentos en los que, a pesar de lo mucho que hemos conseguido, no basta con decir, pues, sino que tenemos que ponernos las pilas. Vale. Ese fue lo que yo me quedé. ¿Alguna postilla? Porque la sociedad ha envejecido y que no hay masa productiva. Que no, a ver. Que hay que ponerse la... Ya, ahí queda, ¿no? Es que empezaríamos a esto. No, al informe entero no, por eso yo he dicho diría, por. yo Vale. diría que pues son dos palabras que utilizo en casa, es que hay que combinar ambición con humildad. Perfecto. Los retos son enormes y somos lo que somos. Entonces, hay que abordar los retos desde la humildad, pero con la ambición. Yo creo que es un poquito lo que estamos diciendo. Perfecto. El segundo, sobre la juventud. Ahora que te ahí. La juventud, generación Z. Yo creo que todos hablamos mucho de cosas que no sabemos, que los datos vienen bien para confirmar prejuicios. Por un ejemplo, la idea de que el absentismo joven es mayor los lunes porque se han estado chutando y fumando y de fiesta y demás, eso, si no tienes datos, decirlo es muy aventurado. Entonces, en los temas más que todo el mundo sabe, no tenemos datos. Si no tenemos datos, hacer conjeturas es muy arriesgado y es muy fácil equivocarse y muy peligroso. Educación y empresa, el tercero. Que tienen que funcionar juntas, que tienen que ir mucho más unidas de lo que van, que ya hemos avanzado mucho en Euskadi, sobre todo en formación profesional van muy unidas, pero que efectivamente también en las carreras universitarias tienen que ir unidos y unido a la atracción de talento y a la exportación de talento con vuelta. Eso yo creo que es el resumen. El cuarto, tecnologías exponenciales. Yo creo que lo importante es que vienen tiempos de muchísimo cambio, que ese cambio no es de un año para otro, es realmente luego lleva 10, 15 años las grandes transformaciones tecnológicas y tal, pero que no puedes esperar al año 15 para transformar, sino que tenemos que empezar ya. O sea, que hay que ponerse las zapatillas de correr en inteligencia artificial ya, por ejemplo. Yo diría que creo que las empresas y demás están ya en la línea de eso. Creo que para poder hacer un uso adecuado de las tecnologías exponenciales, las que tenemos identificadas, y no, hace falta una reflexión sobre la ética que está por debajo para poder hacer el uso, sin lo cual podemos hacer cosas muy equivocadas respecto a la utilización de las tecnologías exponenciales, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un refuerzo de los valores éticos y la ética que está por detrás del funcionamiento, y eso es una ética muy social, es muy empresarial, y que hay que hacer una reflexión objetiva, y en concreto hay que hacer que de arriba abajo haya un compromiso muy alto en que todo tenga un filtro ético y de valores, un filtro humanista que ayude a que podamos tirar a saco a aprovechar todas las ventajas que nos ofrecen esas oportunidades que son las tecnologías. Y unido a lo tuyo, que los datos que se incluyan para los algoritmos sean objetivos. Incluyan países pobres, incluyan negros, incluyan mujeres, sí, porque actualmente son hombres blancos, la mayoría ricos. Entonces es muy importante que sea mucho más abierta la inclusión. Eso es. Totalmente de acuerdo. Uno de los debates que tratamos de poner altavoz en ese informe, y por lo menos no tengo la percepción de que esté, es el debate en la educación de los niños. Hasta qué punto hay que... O sea, porque ahora mismo estamos siempre diciendo hay que darles un ordenador, hay que ponerles delante una pantalla, y en muchas sociedades avanzadas están haciendo un camino de vuelta y están diciendo, oye, igual lo del lápiz y el papel no era tan mala idea para construir la cabeza, ¿no? Y sin embargo ese debate en Euskadi, o sea, todavía no hemos empezado hay un debate en el sistema educativo, y nos consta, lo estuvimos viendo, y lo que pasa es que al conjunto de la sociedad, los padres no estamos en eso, no, o sea, decimos, bueno, pues habrá que darles una pantalla, sí, toma el móvil, hijo, porque si no, ¿qué vas a hacer tú, no? En la vida moderna y tal. Bueno, pues ahí hay un debate que no sé hasta qué punto aquí estamos un poquito tarde.
A mí, bueno, decirlo delante de Maite me parece, ya me corregirá o no, cuando yo tenía niñas muy pequeñas, ahora tienen 11 años, 12, y viendo un programa de televisión, de estos de, ya sabes, cuando tienen niños pequeños hay que ver qué te dicen. Y te decían que esa tendencia de intentar que los niños anden cuanto antes, que es malísima. Que todo el tiempo que los niños gateen es fantástico para su capacidad de percepción y demás. Incluso desde la perspectiva de que su cerebro se acostumbra a ver las cosas de una manera para que luego puedan movilizarse y demás. Yo creo que con la tecnología pasa un poquito lo mismo. Lo de hay que adoptarla, hay que ir en el camino, pero hay que buscar cuál es el ritmo, y lo que se está haciendo no es quitarle las pantallas, se está limitando el tiempo de uso de las pantallas. Lo que está haciendo es volver a que también escriban, que hagan una astrofísica, ¿no? Yo creo que es un poco aprendizajes que llegan muy despacio, creo yo, cuando ya son más o menos desarrollados y que ayudan a, digamos, a conformar una cultura de aprovechamiento de las capacidades que da la tecnología. Sobre lo que has hablado precisamente de ética y inteligencia artificial, aprovecho para anunciar que seguramente en el nuevo curso traeremos un experto en ADIPE para que nos ilustre sobre ese tema precisamente. Pues mira, la ética con la inteligencia artificial. Lo hemos estado hablando estos días. Por eso. Sí. Bueno, seguimos. El siguiente informe, el quinto, demografía e inmigraciones. No, pues que necesitamos la inmigración, ¿no? No de cualquier forma, pero verdaderamente con los pocos niños que nacen aquí, los vascos que no queremos hacer los trabajos peores, una enorme cantidad de población envejecida o mayores de 65 que requieren muchos más cuidados, necesitamos gente. Nos guste o no nos guste, ya no es por ética ni por bondad. Necesitamos gente y hay que organizarlo de forma que, bueno, que ellos vivan bien, pero que sean útiles también. Claro. Sí, es un tema muy complicado porque la experiencia repetida en prácticamente todos los sitios es que sale mal. Se acaban formando guetos, se acaban formando en las grandes ciudades, o sea, basta París, Barcelona, o sea, la migración masiva como vamos a necesitar, si no la cuidas muy bien, acaba generando en el 10, 15, 20 años, acaba generando tremendos problemas sociales, de desigualdad, de segregación, de tal. Entonces hay que hacerlo muy bien, porque si no, no ahora, no a corto plazo, pero dentro de 10, 15, 20 años podemos tener un problema muy serio en el País Vasco. Y el momento es ahora. Y que sí que hace falta desplegar a toda la sociedad eliminar algunos tabúes, algunos prejuicios y entender bien el fenómeno, porque es complejo y requiere una cierta vuelta, pero es un tema muy social, no es un tema que se pueda circunscribir a unos y a otros. Dices, las empresas quieren cubrir sus necesidades laborales, sí, pero si esas personas que se incorporan no se integran en la sociedad adecuadamente, pues entonces no te va a ayudar como te ayudaría en un proceso de integración. Y luego un cierto prejuicio. Yo creo que cuando hablamos de migrantes o de gente que viene, casi automáticamente vamos a los esquemas más bajos de formación, preparación y demás. También los hay de otros niveles. A veces también hay que reconocerle a alguien que viene de Venezuela, y lo digo al azar, que es un doctor en física y que es un fenómeno, pues cuando te lo presentan, yo vengo de Venezuela, soy no sé qué, y a veces el tirón dice, uff, y es un doctor en física y es un fenómeno. Entonces hay que trabajarlo a nivel social. La sociedad tiene que acabar entendiendo lo que ha dicho Maite hace un momento, y además tiene que acabar asumiendo que el proceso de integración requiere que la sociedad sea más flexible, más adaptable. Pasó cuando los grandes movimientos de los pueblos a las ciudades. Hubo sus crisis de este viene del pueblo, este viene no sé qué, este no sé cuántos. Como eran cercanos, culturas cercanas, religiones cercanas y cosas de este estilo, pues mucho de ello se acabó integrando muy bien, ¿no? Ahora hay más complejidad y hay más dificultad y hay más fuerza para reforzar los mensajes negativos y darles más peso del que probablemente tienen objetivamente hablando. Yo creo que objetivar mucho, y todos tenemos que trabajar en la línea de educar a la sociedad. Y con TikTok se hace difícil. Mira lo que está pasando ahora en Estados Unidos. ¿No? O sea, es un tema que se te puede complicar facilísimamente. Sí.
En Si este pudiéramos sentido, verlos más... Perdona. no. No, que si pudiéramos verlos más como iguales, que yo comprendo que no es fácil, pero cuando conoces, pues yo que sé, africanos, que yo conozco muchos bien, en el tú a tú, en las comidas, en las cenas, en el día a día, y médicos o sanitarios o tal, y realmente son iguales que nosotros, o sea, tienen los mismos anhelos, la misma ética de vida, los mismos ideales y pesares y tristezas. Si pudiéramos verlos un poco más cercanos, más como seres humanos parecidos a nosotros, seguramente sería más fácil hacerlo. Mira, en el sentido de lo que habláis, hemos tenido por aquí hace poco a la copresidenta mundial del Club de Roma, que es una escritora y filósofa y demás, y en este sentido nos decía la migración, no solo los que vienen aquí, sino si nosotros vamos a otro sitio, no solo se trata de ocupar el espacio, sino de asumir la memoria. Es decir, hay que asumir la memoria del espacio que existe. Y de la historia que existe allí, para integrarse debidamente. Es un proceso complejo, lógicamente, pero bueno, en ello andamos. Necesita guía. Como este tipo de personas hay que darles voz. Bueno, el siguiente informe, el sexto, Euskadi y la Unión Europea. Dale la vuelta. Es Europa, la Unión Europea y Euskadi. Somos parte de la base. El orden de los factores no altera el producto, ¿no? Yo esperaría que sí. Yo creo que uno de los graves problemas que tiene Europa y una de las graves dificultades que tiene Europa es su complejidad. Y incluso en los procesos de toma de decisiones, ¿no? O sea, yo cuando llegué a la asociación esta, que tenía una presencia allí, y yo no era un inculto referido a Europa, dices, el sistema de toma de decisiones de cara a sacar leyes precisa que uno las proponga, que es la Comisión Europea, y que otros dos, en un proceso que se llama triálogo, y a mí me dicen, esto sale de un triálogo, y yo ya flipo, o sea, flipo en el sentido casi desfibrilo, digo, ¿que cómo? Que el proceso llega de un triálogo en el que tienes a los funcionarios, que son una raza en sí mismos, siento trasladar un prejuicio, muy trabajadores, muy preparados. Tienes al Parlamento Europeo, que se supone que actúa como Europa en su conjunto, representada por sus ideologías y demás, pero no país a país. Y luego tienes el Consejo, que están representados los gobiernos de los países de Europa. Tú ves que cuando el proceso lo saca el reporteur, que es la persona a la que se le asigna, el comisario asigna a un director o el desarrollar el trabajo. Pero ese trabajo requiere un trabajo a nivel europeo para ver las implicaciones, no implicaciones, abrir los diálogos, hablas con la gente, participas y llegas a una conclusión. Bueno, el Parlamento nombra un shadow reporteur, que es otro que está viendo lo que hace y haciendo algo en paralelo. Entonces ya llegan informados. Y el Consejo de Europa, como son gobiernos, pues lo saben todo. O sea que... y solo que tengan que llegar a eso, primero supone un tiempo enorme para llegar a acuerdos. Eso supone que de la figura inicial empiezas a recortar y a pegar y ya no se parece mucho lo que presenta la Comisión. Ya imagínate dónde van los intereses de este ala, a eso le pegan un bocado. Los gobiernos, como si no hago esto, no hago aquello y tenemos nuestros pactos, hace falta mayoría. Entonces, es muy difícil que salga algo realmente aplicado. Y luego lo que tienes requiere de la recepción de esa ley por parte de los países y su despliegue con sus condiciones, que puede ser yo voy más allá, yo tardo 2 años más, etc. Y en ese contexto, pues lo que decía el informe de Leta, ¿no? Básicamente Leta decía que no somos un mercado único realmente, que tenemos varios parámetros ahí. El enfoque que nosotros creo que hacíamos en el estudio es decir, ¿qué puede hacer Euskadi para que Euskadi sea un buen elemento que haga bien las cosas? Y si lo hiciéramos todos, los ecosistemas, por no poner un nombre político a los nombres, pues entonces las cosas estarían mejor centradas, mejor ordenadas. También tenemos que participar en esa doble vertiente, ¿no? Pues dar un mensaje a Europa desde el colectivo, dar un mensaje local para que vaya desde el otro lado. Entonces también tenemos que aprender a gestionar la complejidad, pero si desarrollamos las temáticas y los debates y los hacemos de una manera ordenada y bien trabajada, ganaremos influencia. Sin duda,
todo lo mejor que hagamos las cosas nosotros ganaremos influencia. Y por muy poquita influencia que ganes, la influencia en Europa es muy, muy valiosa. Porque luego te viene de vuelta. Y, por ejemplo, es importante que Euskadi sus iniciativas las lleve a donde las tenga que llevar para que sean tomadas en cuenta por el reportero al principio, porque después de un año no te va a meter ni una sola idea que llegue por buena que sea, es que no tiene tiempo en su proceso. Entonces, ahí también tenemos que saber jugar nuestras bazas y dedicarle un tiempo y unos recursos, etcétera. Perdón por alargarme mucho, pero es que nosotros en Europa solo podemos influir desde lo que hagamos, digamos, en nuestro entorno y a poder ser ganándonos el reconocimiento de las personas que en Europa desarrollan los temas, ¿no? Lo he hecho, perfecto. Bueno, y ya por terminar, porque va siendo la hora, el séptimo informe, una primicia sobre que... Pero luego os tenemos que matar a todos. No, de aquí no sale. No, pero Guillermo sale. te dice, va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante y Maite en varias ocasiones ha dado alguna pista de cuál va a ser ese Sí, tipo. sí, pero queríamos un poco más. No, lo ha dicho. O sea, Es de nos los temas gusta. que ha hablado Maite el que todavía no hay informe. Ese Eso, va a ser. ahí está. Y nos gusta que tengáis ganas de verlo. Vale. Se sabrá también en el Club de Amigos. El Club de Amigos es muy dinámico. Estoy apuntado. Bien. Bueno, luego nos dirá Guillermo. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta, os he dicho antes, o sea que ya, yo creo que es ya la hora. Sí. Os agradecemos. Normalmente, Miquel. No. Al presidente, en fin, oye, no hay que... No se le llama cortar. Exactamente, solo faltaba. A reiterar en el agradecimiento Solo faltaba, por venga. compartir vuestro tiempo y Venga. vuestras reflexiones con nosotros, Villas que Benetan. Ha sido muy gratificante. Hemos cerrado con esta ronda de tweets sobre vuestros informes. Yo creo que si nos tenemos que adaptar a esta nueva forma de comunicar, también es importante seguir buenas cuentas, ¿no? En lo que era Twitter, ahora X, y yo creo que Sedarria, que es, por supuesto, la primera cuenta que en Euskadi tenemos que seguir para tener esa información, bien sean tweets o informes. Oye, muy agradecidos por lo que nos aportáis, ¿no? Como sociedad. Habéis ganado un seguidor que ya era, pero formaré parte de esta comunidad. Vais a tener uno más. No sé si bajo demasiado la media, pero intentaré aportar lo que pueda. Oye, muchísimas gracias a todos. Eskerrik asko. Nos vemos en la siguiente.